Estamos en el cuarto Congreso Científico, Pedagogía 3000, Neurociencia, con un gran amigo, también un gran profesional. Estamos con el doctor Nicolás Luján, de Argentina, Hola. pediatra, osteopata, endocannabiólogo y muchas otras cosas que haces porque eres uno de los médicos que se preocupa de la educación y hace cosas concretas. Bienvenidos, Nicolás. Gracias, Noemí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Y si quieres presentarte un poquito para que nos conozca en el Congreso y arrancamos. Y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Es una alegría estar acá compartiendo con vos. Ya hace bastantes años nos conocemos. Trabajo con niños desde el año 98, desde pediatría, después hice la carrera de osteopatía, y interesados también, o sea, como el aspecto amplio de la salud de los niños, ¿no? Y ahí, sin duda, entra la educación y la crianza como modo de bienestar. Así que desde ese lugar siempre me interesó cómo aprendemos, cómo se aprende, cómo aprende nuestro cerebro, cómo nos desarrollamos desde los primeros tiempos como seres humanos. Así que siempre es una inquietud linda para mí, un desafío que tenemos de entendernos como seres humanos en relación y vínculo con otros y con el medio ambiente y con las cosas. Así que desde ahí es mi trabajo y mi abordaje. Sí. Trabajé específicamente en educación, en proyectos de educación no tradicional, allá por el año 2012. Armamos un proyecto que es AINI, que hoy sigue funcionando. Es un proyecto de educación no formal, de familias que quieren encontrar otra manera de acompañar a sus niños en el aprendizaje, y desde Pedagogía Viva trabajamos. Y bueno, hoy no participo activamente, pero es un lindo proyecto que siempre es bueno saber. Me vienen a veces a la consulta niños que dicen, yo voy a AINI, y me causa mucha emoción haber gestado junto a dos docentes ese proyecto. Después hago osteopatía, y desde la osteopatía se entiende una unidad desde el cuerpo, la mente y el cerebro, y sin duda cómo llegamos al mundo y cómo son nuestras primeras experiencias nos marcan. Así que desde ahí también trabajo, y la verdad que en lo que veo por ahí desde mis 20 y tantos años de práctica, es ver cómo va evolucionando, cómo van evolucionando los niños, cuáles son los desafíos que nos vienen a mostrar a nosotros como adultos acompañantes, padres, docentes, terapeutas, y una gran importancia en estos tiempos acelerados poder detenernos en ese acompañamiento, ¿no? Y estas nuevas maneras, sobre todo, bueno, este año nos puso en este lugar de cómo nos vinculamos, la tecnología y todo esto, cómo influye tanto positiva o negativamente, ¿no? Así que ese es mi camino. Tal cual. Uh-huh. Y también tú eres el primero que nos ayudó con el primer libro, ¿te acuerdas? Que era Sí. cambios en los niños de ahora y de mañana, cambios en metabolismo neurológico, psicoemocional también. Y había un capítulo. Y te comento, Nicolás, que en este capítulo hice dos diapositivas de algo que siempre me marcó y siempre lo menciono en los talleres, y mencionando tu investigación, que se llama los famosos circuitos de estimulación positiva, o que puede ser negativo también para el aprendizaje. Si quieres, arrancamos la entrevista con esos dos conceptos fundamentales. Te voy a Perfecto. buscar la diapositiva.
Lo tengo por aquí. Se lo ve en pantalla, ¿no es cierto? Se lo ve ahí, sí. ¿Qué Sí. nos quiere comentar de este famoso circuito? Empezamos con el positivo, pero después vamos a ver cuando está todo mal, qué Sí. pasa con el cerebro y con el aprendizaje, porque es fundamental tener esas nociones. Adelante, doctor. Bien. Bueno, existen zonas en el cerebro, ¿no?, que van generando estos circuitos o estas redes de aprendizaje, ¿no? Un circuito que está estudiado y que es un poco en el que se basa este circuito de estimulación positiva se llama RAD, que es reticular, amígdala y dopamina. El sistema reticular es un sistema que regula el ciclo sueño-vigilia, y se activa por la novedad, por estímulos novedosos. Después tenemos la amígdala, que es uno de los centros más importantes de este cerebro trino que MacLean describió, que es el cerebro reptil, el límbico y la neocórtex, que se relaciona con mecanismos emocionales, con miedo y amenaza que lo inhibe, que se relaciona con emociones positivas, y fijan la memoria de mediano y largo plazo. O sea, esto está relacionado bueno, y después entra el neurotransmisor que está involucrado, que es la dopamina. O sea, en relación a esto, ahí vamos al punto 1, que si hay una información que es novedosa, activa estas vías o estos canales de comunicación intercerebral. Hay una información novedosa, multisensorial, motivadora, y pone en conexión el límbico con este sistema reticular. Entonces, ahí fija, esto es muy esquemático, ¿no? Pero sirve a ejemplo para explicar. Es mucho más complejo y creo que no sabemos al detalle cómo es que funciona del todo bien, pero lo que genera es como una huella en la memoria, Ajá. donde esta situación que se produce es de bajo estrés, ¿sí? Esta situación de bajo estrés, al repetirse, manda una señal a los lóbulos frontales, que esto sí es neocórtex, es la parte más nueva del cerebro, filogenéticamente hablando, y pone en activación el punto 4, que es el neurotransmisor, la acetilcolina. Y focaliza la atención. Entonces ahí el niño puede prestar atención. Y ponemos, entonces, dopamina, activación de este sistema, recompensa, placer por el aprendizaje, atención, y es un círculo de retroalimentación positiva. Entonces como en el cerebro del niño, cada vez que aparezcan estas situaciones, hay bajo estrés y hay una predisposición a la atención y de alguna manera al aprendizaje. Entonces, si el estímulo es motivador, multisensorial, novedoso, divertido, a veces involucrando varios sistemas, que puede ser el cuerpo, la visión, la coordinación, al niño responde de una manera excelente. Excelente. Y como hay autorrecompensa, tú quieres aprender más. O sea, no hay que motivarles de manera artificial y competitivamente, sino ya automáticamente hay en marcha este sistema de placer, autorrecompensa, de ser más. Es lindo, es Ah, lindo, es sí, sí, lindo. sí. Ahora, Tenemos... ¿qué pasa cuando hacemos las cosas al revés? Esta diapositiva me da miedo. Claro, sí, sí. Bueno, esto es un poco lo que sucede, ¿no? Como cuando estamos, bueno, hace ya, qué sé yo, 150 años que seguimos, bueno, creo que este momento nos permite ver que hay otras maneras de aprendizaje. A los padres nos ha puesto en ese lugar, a los docentes nos ha puesto en otro lugar, donde no hay
un aula con un mirar al frente, estar quieto y escuchar únicamente esa manera, porque los niños ya hace mucho tiempo vienen con otras inquietudes y otras motivaciones. Entonces, ellos perciben esto, bueno, muchas veces, dependiendo de cada niño, pero esta información que puede ser, bueno, monodireccional, sin intercambio, repetitiva, aburrida, donde se pide aparte que se preste atención, ¿no? Desde algo punitivo muchas veces, Ajá. genera mucho estrés. Entonces, este sistema que dijimos antes no se pone en marcha. Ya. Lo que sucede es que se inhibe los neurotransmisores relacionados con el estrés, es la adrenalina y noradrenalina, y este mecanismo, o sea, se bloquea y no hay recompensa, no hay memoria, es una actividad que uno aprende un poco para salir del paso los niños que están sobreadaptados de alguna manera, porque de lo que creo que somos consecuencia varios de nosotros, ¿no? A esta sobreadaptación. De tener que responder a una demanda externa donde no es del todo motivador y no es divertido ni estimulante. Y lo que sucede con esto es que se pone en marcha este mecanismo de estrés relacionado, ¿no? A estos neurotransmisores. Si lo llevamos al cerebro, habría un estado de alerta, ¿no? De ahí, de supervivencia, de riesgo, ¿no? Se llama mecanismo de ataque-huida, ¿no? Como que hay algo que es peligroso. A ver, voy a reponer los dos porque nos piden para tomar fotos. Entonces, tome su foto de esta, que es la positiva. La dejo Bien. un ratito y voy a pasar la otra. Saque su celular. Tenemos Ajá. oyentes muy, ¿cómo se llama? Muy aplicados. Muy Entonces, aplicado. ese es el positivo, ya lo tienen, y ese es el negativo. Perfecto. Ahora sí, Sí, ¿puedo sacar las diapositivas? perfecto. Sí, sí. Ya, Eh, ahora sí te dejo la palabra. Porque en este caso, este estrés asociado al aprendizaje, ¿cuáles son las consecuencias, doctor? bueno, yo creo que a mí me toca ver y bastante en mi trabajo profesional me fui dedicando eh, por diferentes situaciones a trastornos, a lo que se llama en la medicina convencional trastornos del desarrollo, trastornos de aprendizaje o trastornos de aprendizaje y conducta. Por eso me volqué también La a famosa esto. conducta, sí, Sí, desafiante. sí. Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? El niño empieza a tener una respuesta frente a esto, que no cuadra con el portate bien, el niño Tal cual. Ujú. quietito y que responde y que en realidad se porta bien de acuerdo a la molestia que nos puede generar, ¿no? No estamos viendo lo que este niño está necesitando. Y esto, bueno, al ser repetitivo, porque esto es muchas veces no es que es de un estímulo, ¿no? Estos son estímulos cotidianos que se van generando. Este mecanismo de estrés bloquea otro tipo de- de capacidades y de talentos en un cerebro en desarrollo y sí, se bloquean posibilidades de aprendizaje, sea cognitivo o de aprendizaje neuromotor. Entonces empezamos a ver estos niños que antes se decía déficit de atención, con hiperactividad,
luego pasó a ser TGD, trastorno generalizado del desarrollo, después TEA, ahora sí se habla de trastorno de espectro autista, y ahí es donde estoy dedicándome bastante yo, y por suerte hoy con un grupo de médicos estamos intentando entender que esto no es un trastorno, porque el trastorno habla de algo que es patológico, sino que es una condición. Ahora se está llamando como SEA, condición de espectro autista. Esta condición plantea de que somos distintos y aprendemos de diferentes maneras. Excelente. Y este espectro ahí habla de no separar, de incluir, ¿no? Un niño no está dentro de lo normal y cuadra si puede pasar los exámenes, y otro está fuera, porque esto lo estamos alentando desde el sistema educativo, ¿no? Desde la competencia, sino que el aprendizaje, todos podemos aprender de todos, los niños aprenden de sus pares sobre todo, en las experiencias educativas, bueno, que conocés vos, Noemí, por todo el mundo, y que tenemos también acá en Argentina, que algunas tengo posibilidad de conocer. El niño, cuando un niño con alguna capacidad distinta, o a veces con una afectación, por ejemplo, neuromotora, por no sé, algún trastorno congénito, alguna enfermedad en particular, se incluye desde temprana edad en el grupo infantil, los niños lo aceptan abiertamente. Y ellos aprenden de ese compartir y ese convivir de una manera fantástica. Pero volviendo a tu pregunta sobre qué es lo que sucede en estos mecanismos de estrés, de estimulación negativa, yo creo que lo que da paso es a esto, ¿no? Bueno, a generar síntomas, y esos síntomas ponen en alerta a los padres, y los padres van a consultar a los médicos, y los médicos, que nos sale fácil el diagnóstico patológico, le ponemos un rótulo, y eso nosotros a veces no tomamos conciencia del poder que tiene eso en una familia, en un niño y en su futuro, ¿no? Obviamente que hay que tomar muchas veces cartas en el asunto y guiar, pero esa guía yo creo que tiene tres patas, que uno, sin duda, es la educación, otro es evaluar si necesitan terapias de acompañamiento, y por último, por ahí alguna necesidad de algún tipo de medicamento, y con menor cantidad de efectos adversos que se pueda. Hoy hay... Nicolás, retomamos en este orden: educación, algún acompañamiento acompañamiento terapéutico terapéutico, y por y, por último, último, bueno, yo estoy trabajando mucho es al revés, empieza con la pastilla, luego el acompañamiento y al último la educación, cuando la Sí. educación puede prevenir y puede ayudar de antemano. Sí, la mayoría de Esa las es tu veces, posición. la mayoría de Gracias las por compartir. veces, sí, la mayoría de las veces con bajar el estrés, porque esto genera mucho estrés a los padres, con bajar el estrés a los padres, con explicar, a veces hasta un médico, es importantísimo cómo se dice, cómo se transmite un diagnóstico, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea, por ejemplo, de autismo, ¿no? Tenemos la idea de que el autismo, vemos al niño aislado que mueve las manos y no tiene conexión, y en realidad eso es como un estereotipo de Rayman, ¿no? De las películas. Y hoy el espectro, cuando hablamos de espectro, espectro autista no significa que el niño tiene un autismo y no va a tener conexión, sino que tiene características en relación a su comunicación, a su interacción social, que lo hace distinto, porque estas vías no están, digamos, se hizo una vía en un camino que no es el de recompensa y placer, sino del estrés. Entonces es reeducar eso y habilitar otros mecanismos de aprendizaje que ayuden a la autoestima del niño. Cuando uno, y esto a veces se lo pregunta, y vos lo trabajás mucho en los talleres,
¿quiénes son las figuras? Se pregunta a los adultos, ¿qué figuras marcaron tu aprendizaje? Y generalmente es esa persona que te mostró que vos podías, que te dio ese aliento para que vos desarrolles tu talento, y no, vos no podés, esto está mal, tenés que hacer esto, que son todos mecanismos estresores, ¿no? Así que bueno, esto un poco hablando del estrés, de la patologización, de la medicalización de las infancias, ¿no? Creo que es importantísimo tener en claro que nuestro futuro no puede ser en un niño que no se queda quieto, a los 3 años darle risperidona, que es un antipsicótico. Me parece que vamos por Oh, mal camino. Uh-huh. mm. Esto sucede mucho y bueno, trabajo Que es una bastante. medicina muy fuerte, ¿cómo funciona? Y sí, sí, a ver, hoy Nico, te lo voy a que... pedir, por favor, que te vayas a la mitad de la cámara. Eso, Ay, perfecto. em, Se te me va, sí, sí. este, Gracias. sí, sí, esto es lo que decimos. Un modelo médico más biomédico y mecanicista, donde, bueno, ya conocemos un poco por dónde va, es buscar esto, que el chico se porte bien. El portarse bien es que no moleste en la clase. Y el no molestar en la clase, esto es por ahí podemos, o la famosa Ritalina, ¿no? Que Ya. son, La son Ritalina también es un psicotrópico. ¿Cómo se llama esta cosa? No, un antipsicótico. A ver, la risperidona es un medicamento que se desarrolló para adultos, para psicosis, para esquizofrenias. O sea, y que después Oh, se empezó y a se da utilizar eso a niños. y esto se está dando y cada vez más temprano. Eso sí Oh, no. es preocupante. Y yo creo que, bueno, l- por suerte está habiendo otro tipo de abordajes donde bueno, generan menos efectos adversos a largo plazo. Bueno, yo estoy trabajando bastante en difundir esto en el ámbito médico y en poder también tener un modo de diálogo entre padres, terapeutas, médicos y docentes, porque, bueno, si yo estoy pensando de que, bueno, esto pasa mucho en nuestro país y creo que en otros países de Latinoamérica también, porque ahí tengo contacto, no sé en el resto del mundo, pero si algún niño tiene un rótulo de trastorno generalizado del desarrollo, que es viejo en cuanto a las nomenclaturas, Ajá. y tiene un abordaje donde no estamos con los estímulos adecuados, yendo a una escuela o a padres que quieren, a veces no son los trastornos más graves los más difíciles, sino los más leves, porque lo quieren llevar a la normalidad al niño, ¿no? A ver, quiero que sea, esas son las expectativas de los padres, y a veces tomándonos el tiempo de una buena evaluación, de una buena comunicación a los padres y ayudándolo. Y muchas veces diciendo, bueno, reevaluemos si esta escuela es la más adecuada para su hijo, porque si es una escuela donde el contenido académico y que sea bilingüe y todo esto eh, es lo primordial para los padres, pero no están viendo al niño realmente con una indicación, que esto también es una indicación médica, cambiar a un niño de escuela, a veces ayudamos un montón en el desarrollo de ese niño. Muy Eh, que, interesante. mm, Ahora tú sí. hablas bastante también de neurodiversidad. ¿Qué relación hay? ¿Qué significa primero neurodiversidad y en qué nos puede ayudar? Bueno, la neurodiversidad es básicamente que somos distintos, neurológicamente distintos, tenemos un modo de relacionarnos con el mundo distinto. La neurodiversidad está en relación a nosotros como seres conscientes, y la conciencia está en relación a que tenemos conciencia de existencia, nos relacionamos con y conciencia de que sabemos que sabemos, ¿no? Podemos
y aprendemos en vínculo. Entonces, ¿cómo nos vinculamos? Y ahí hay un lindo enfoque que tienen las terapistas ocupacionales, ¿no? que es integración sensorial, y esto de la multisensorialidad. Nosotros nos conectamos con el mundo y estos niños de hoy que vienen con su multisensorialidad mucho más despierta, nos conectamos con el mundo a través de nuestros 5 sentidos principales, procesamos información y damos una respuesta. Pero si tenemos interferencia en alguno de estos circuitos, hay un comportamiento que es distinto, pero ese comportamiento no es que es patológico, sino que en algún circuito, en este input sensorial, procesamiento o respuesta, Ya. hay algo que es distinto. El tema es entender qué es lo que está distinto, porque si patologizamos, bloqueamos la posibilidad de ese talento, ¿no? Y un niño, bueno, me acuerdo mucho del videíto ese que decía, bueno, no sé, como que etiquetábamos desde la patología un niño en déficit del desarrollo, y por ahí es un bailarín, ¿no? Y si podemos verlo, podemos estimular esos talentos. Sí, desafiante es un líder. Hay toda una serie así, ¿no? El que se sí, vuela es un creativo. En realidad, todo puede ser algo increíble que podríamos potencializar. Son señales de los talentos de los chicos. sí, totalmente, sí, sí. Entonces, podríamos fácilmente revertir todo eso y apoyar y ver que tenemos en casa niños y niñas espectacular, que somos todos. Claro. Interesantísimo. En Sí, práctica, sí, adelante. no, en resumen, la neurodiversidad es entender, aceptar y estimular esas diferencias. Que esas diferencias no... Y un niño también, bueno, me voy acordando de videitos que uno va viendo, como a un niño le dices, lo que le dices, él lo cree, entonces estimularlo positivamente en eso, ¿no? No decirle no podés, sos tonto, no te sale. Y eso yo estoy ahora hablando bastante con las familias en decir, primero por casa, ¿no? Y hoy que nos toca estar tan al lado de nuestras familias, estimular comunicaciones, vínculos, acciones desde la empatía, desde el amor, desde la no violencia, ¿no? Que a veces la tenemos tan bueno, naturalizada. Por eso creo que la neurodiversidad requiere, y sobre todo en niños que hoy en día, yo los respeto mucho y los admiro mucho, porque por otro lado tienen como un propósito tan claro que no se dejan, ellos van firmes y se mantienen. El síntoma yo muchas veces lo veo como posibilidad de protegerse, ¿no? Que un niño se aísle es porque tiene una sensibilidad que necesita ser escuchada. Entonces cuando uno puede desenrollar esa manera en que se metió hacia adentro ese niño, bueno, podemos esperar maravillas. Qué precioso, precioso. Voy a poner lista juntos. Hay más preguntas, de hecho. Nos gustaría saber de tus proyectos, qué haces en la práctica, cómo llevas a cabo todo este conocimiento, cómo lo pasas a la educación, a las terapias también. ¿Cuáles son tus proyectos ahora? Bien, ¿O cuáles? bueno, antes de que charlamos un poquito, este año de parate puso la posibilidad de bajar un poquito esos proyectos a la realidad, porque a veces uno tiene tantas cosas o estaba ¿Verdad? en tantas cosas que ahora estoy, bueno, en mi trabajo de consulta, recibiendo a muchas familias con esto, con TEA, y lo que veo es que no alcanza, no alcanza el abordaje médico únicamente si no abordamos a toda la familia. Entonces,
A ver, Y TEA, aclaramos para los oyentes, TEA, trastorno del del espectro espectro autista. Sí, autista, es la sí, palabra sí, correcta, TEA. sí, sí, Gracias. y más correcta para no patologizar es SEA, ¿no? Condición de espectro autista. Condición. Eh, Entonces, eh, CEA, condición de espectro de espectro autismo. autista, sí, Espectro porque hay muchos casos. De hecho, sí. cada caso es casi único, ¿sí Sí, entendí? es único. Eso, cuando hay un aforismo en los que trabajamos en esto, que es cuando alguien conoce a un niño con SEA, él solo conoce a un niño con SEA, ¿no? Que lo que quiere decir es que es único. Eh, bueno, lo positivo, más allá de patologizar o no patologizar, para mí es importante esto porque hoy en el mundo y también en las agendas políticas es algo y en las agendas educativas, estos niños tienen un espacio ganado en sus derechos. ¿Y por qué? Porque los últimos 10 años aumentó el diagnóstico un 78%. Entonces, 60, 78% en el mundo. o sea, está subiendo Está subiendo, sí. sobre el año anterior. Hace 2 años, en Estados Unidos, que tienen más estadísticas, 1 cada 59 niños. En este año, la nueva estadística es 1 cada 54. Y está proyectado que si sigue este crecimiento exponencial para el 2050, 1 cada 2 Wow, niños. wow, Eh, wow, wow, wow. em, pero bueno, a mí ahí es donde creo que debemos, bueno, por eso están preocupados, porque hay que tomar riendas en el asunto. Bueno, lo que posibilita y visibiliza esto es que también las familias puedan tener un acompañamiento terapéutico que lo pueda cubrir o el Estado o su seguridad social. Entonces, estamos trabajando en eso, en generar equipos. Yo estoy generando equipos de trabajo y espacios adecuados para acompañar a estos niños. Ahora estamos con un proyecto, sí, sería educativo terapéutico y también para adolescentes, porque la idea es que vayan generando oficios. Esto no es muy reciente y ahora estamos viendo adolescentes que están transformándose en adultos y que tienen una autonomía que es limitada, pero que también lo podemos ayudar a que se desarrollen en el mundo laboral, ¿no? Que ingresen al mundo laboral. Entonces, la idea es generar espacios donde aprendan un oficio, donde, bueno, a través de caballos, que es una fantástica manera de conexión para ellos, y de contacto con la naturaleza, la huerta, ver en qué se desarrollan mejor y poder ayudar en esta inserción laboral. El proyecto se llama Quirón, que es esta figura mítica, medio caballo, medio humano, que es, Ajá. que es que aparte es el dios de la medicina y de la mitología. Y, y bueno, con ese proyecto bastante entusiasmado porque creo que puede ser interesante. Y después, bueno, siempre en toda la colaboración que se puede hacer en la difusión de nuevas, bueno, en el trabajo, lo del trabajo con cannabis también, y el cannabis ahora está en un desarrollo que sirve para todo. Esto, bueno, sería como para Es otra charla. esencia de cannabis, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema endocannabinoide en el cuerpo. Ah, Y todos los animales lo tienen y las plantas lo tienen. Así qué interesante. que es una manera de conectarnos. Y por eso sirve para tantas cosas, porque se desregula este sistema endocannabinoide y podemos tener bueno, tanto el TEA como, no sé, una fibromialgia. El abordaje sería a través de intentar regular ese sistema, que es muy complejo y que todavía tenemos que aprender mucho, pero que es un aprendizaje mucho más amable y menos
con menos efectos adversos, por decir, cuando hay que dar alguna medicación. Así que trabajando con eso bastante y en lo que es la difusión bueno, ahora trabajamos me invitaron a participar en un libro que se llama Más allá de la escuela, donde cuento mi experiencia profesional y personal bueno, en el acompañamiento, y donde otras familias y otros profesionales también cuentan esto. Y creo que, bueno, es visibilizar que otras maneras de acompañar existen y que por ahí nos dan también mucho miedo, pero que podemos en nuestra cotidianidad verlo en nuestros hijos, que el resultado ¿no? de plantar esa semillita y ir viendo cómo van creciendo en sus libertades, en sus talentos, en sus dificultades también, porque es parte de la vida también. Así que en esas cosas estoy. Yeah. Wow, sí, nos daría para un segundo programa, me parece. Bien, sí, Así que sí. mucho éxito también con el libro, con los proyectos. ¿Cuál sería Bueno. tu mensaje para la comunidad científica del mundo? Hay Em, 44 países que va a ver este programa. este, y yo creo que entender, em, bueno, la diversidad que existe, ¿no? Que a veces el concepto científico, bueno, es un concepto donde queremos que lo científico muchas veces requiere ir siempre un poquito más allá. Siempre hemos desarrollado nuestro conocimiento a través de esa inquietud científica. Y el ser científico es que si a veces no entendemos algo, no lo descartemos, sino que preguntémonos por qué. Creo Muy bien. que ahí podemos tener de respuestas, ¿no? O encontrar posibilidades de respuesta. Y no siempre vamos a tener todo ordenadito, ¿no? Creo que estamos en un momento donde, bueno, nos desordenaron todo, ¿no? De ese desorden podemos sacar que no siempre el orden es el bueno y el desorden es el malo, que a veces del desorden y esa convivencia podemos encontrar caminos de respuesta eh, en conexión con la vida, ¿no? Que Sí. creo que es lo Y soluciones importante. innovadoras como la tercera solución, la cuarta solución, la quinta solución, la que no nos ocurría, viene a este momento, Claro, en este totalmente. momento, por la necesidad. A Mm. los profesores, al cuerpo de docentes, a la educación en general, tu recomendación, Nico. Eh, bueno, yo creo que para los adultos en general, podría decir que para adultos que acompañamos niños, es trabajarnos nosotros, ¿no? Porque si estamos en presencia para poder estar en contacto con un otro, y en este caso un niño, podemos sorprendernos. Yo es lo que más disfruto de mi trabajo y lo comento, que es y no siempre estoy en ese presente o esa conexión, pero lo intento hacer, y los niños tienen esa capacidad porque ellos sí están mucho más en ese presente. Y ahí hay un ida y vuelta que es enriquecedor y, ¡pum!, y nos sorprende. Entonces, en vez de estar ensimismado en mis cosas o mis problemas o mis cuestiones, tener una actitud de apertura, y eso está dado y se conoce tanto. Nos centramos, bueno, hoy hablamos sobre todo del cerebro, pero la conexión cerebro-corazón, eso ya la ciencia lo está demostrando, ¿no? Como esa resonancia donde podemos entrar en contacto empático con el otro. Los niños lo tienen, los bebés, y después no sé por qué lo vamos como apagando, ¿no? Que intentar tenerlo más abierto, porque nos permitimos sorprendernos y a veces eh, nos genera esa sorpresa
inesperada que te puede cambiar el día completamente, y hasta la vida, ¿no? Sí. Sí, eso es el nuevo paradigma. Conectamos Ah, mente, corazón, acción y ya podemos co-crear algo muy lindo. ujú. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Nami. Tus proyectos, que te vaya súper bien. Nos quedamos en Bueno, contacto, perfecto. definitivamente. Ujú. Cualquier novedades, cosas que está pasando, proyectos, no dudes en conectarse. Podemos hacer otros programas, avisar a la red también y Bien. compartir. Bueno, gracias, Nami. Un gusto verte. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente, que les vaya súper bien.